Cuchetti, muy buenos días, ¿cómo estás? Paola? Muy bien, muchas gracias. Recién llegada de San Miguel de Allende. ¡Ay, maravilloso! Oye, además, es una de mis ciudades favoritas, te he de decir, de toda la República Mexicana, por toda la historia que contiene, que ahorita justamente nos vas a contar. Pero antes de hablar justamente de todo lo que nos ofrece este lugar turístico, este destino turístico, ¿quién fue Ignacio Allende? Pues uno de los grandes héroes de la independencia, ahora sí que estuvo además, fue acribillado, le cortaron, decapitado en Chihuahua y pues permaneció su cabeza no sé cuántos años en Guanajuato para hacer escarmiento de que nadie se le ocurriera levantarse en armas en contra de, ahora sí que de los españoles. Y fíjate que él era un criollo, ¿no? Era capitán de las tropas novohispanas y pues se rebeló como muchos de los criollos de ese entonces. Y bueno, fue la razón por la que ahora se llama San Miguel de Allende, que fíjate que ese nombre se le agregó en 1826, justamente después de su muerte, y bueno, pues por eso la conocemos como tal. Y hay uno de los edificios también, ahorita que hacemos el recorrido lo vamos a ver, donde él vivió justamente ahí en San Miguel de Allende, pues ahí, de ahí era él. Y bueno, es increíble porque como lo dijo Octavio Paz, los edificios realmente son los testigos insobornables de la historia, y en esta pequeña ciudad, en el centro de México, vemos prácticamente mucho de la historia de nuestro país, además de que es una ciudad que fíjate que estuvo a punto de convertirse en pueblo fantasma ahí, en algún momento, como por ahí después de la revolución, justamente cuando el empuje industrial que tenía se vino abajo, y de pronto empezó a llenarse de artistas y todo este movimiento de las bellas artes y de extranjeros y de retirados y de pues muchísima gente de todo el mundo realmente que aprecia este lugar, a veces mucho más que nosotros los mexicanos, que lo tenemos, como bien lo dijiste, muy cerca, a casi 3 horas de la Ciudad de México, tal vez un poquito más si se va uno en camión, pero la verdad es que es muy cerca y no lo apreciamos tanto como el nivel que tiene ya internacional esta ciudad. Es una ciudad ya muy gustosa, ¿no? Se ha convertido como una de las ciudades favoritas de muchísima gente, y como bien comentas, un punto interesante, se ha vuelto pues también la ciudad para vivir de muchísimos extranjeros. Así es, y fíjate que te voy a contar una anécdota preciosa, además yo que soy escritora, me encanta. Jorge Ibargüengoitia, guanajuatense, número 1 en las letras en México, conoció ahí a su mujer, que todavía vive, Joy Laville, la gran pintora inglesa que vive ahora en Cuernavaca, y bueno, se conocieron en la Plaza de San Miguel, para que veas cómo son ahora sí que las relaciones entre varios países y entre varios artistas en este lugar. Pero bueno, también te quiero contar que es una ciudad que ofrece muchísimas actividades, no por nada, no nada más es la historia, sino que realmente se ha convertido en un centro cultural. Entonces hay un periódico que se llama La Atención, ahí estamos viendo ya en pantalla, divina. No es la catedral, fíjate, no. Es el ícono de la ciudad, la ves desde todos lados, pero es una parroquia, y un dato curioso es que ahí fue padre el hermano de Miguel Hidalgo. Su hermano fue párroco de esta parroquia, que está en el centro de la ciudad y la podemos ver pues de casi cualquier lado. Es maravilloso, ¿no? Es denominada la parroquia de San Miguel Arcángel, ¿no? Exactamente. Me encanta. Así es. Fascinante. Así es. Pero antes de pasar a la siguiente imagen, quiero hablar un poquito de la gastronomía, que también es fantástica. Híjole, aquí ya estamos en Atotonilco. Atotonilco, pues bueno, es la Capilla Sixtina de América, el santuario de Jesús de Nazaret. Es la razón por la que San Miguel de Allende se ha convertido en patrimonio de la humanidad, fíjate, porque está a 15 minutos en coche, es una pequeña población donde está fantásticas pinturas, ojalá y pudiéramos ver algo por dentro, si no, pues se los prometo que tienen que ir a verlas. Y bueno, pues es realmente un lugar que tiene que conocer, pues un patrimonio de la humanidad, ¿no? Y bueno, aquí estamos ya en el Museo Histórico de Allende, justamente donde vivió él. Es una casa pues muy al estilo de la época justamente del siglo XVIII, y bueno, pues podemos ver ahí todo un recorrido de cómo funcionaba la casa, y también obviamente enterarnos de la historia, de todos los detalles que sucedieron en esta ciudad. Pero bueno, aquí en la pausa quiero recomendar los churros. Ay, son deliciosos. Aparte te atiende Margarita Gralia, nada menos. Sí, y la verdad famosísimo. Es una gozada ir ahí. O los esquites de la plaza, o las gorditas queretanas de Ciro, que es un changarrito ahí por la carretera hacia Dolores Hidalgo. Y verdaderamente es muy rico comer en San Miguel. Hay una gastronomía fantástica, hay restaurantes de todas especies, pero estas 3 cosas son las que a mí más me llaman la atención y no me la pierdo cada vez que voy. También predomina mucho la gastronomía
italiana, ¿no? Me llama mucho la atención. Porque hay Y una es colonia delicioso. italiana, claro, hay una colonia italiana, hay tiendas donde venden cosas italianas, en fin, es muy rico comer allá en cualquier lado, la verdad, se come delicioso. Me decía otro día una muchacha, me decía, es que aquí las señoras les gusta amasar. Sí. Pues sí, creo que las señoras del Bajío son bastante hacendosas y cocinan muy rico. Pero bueno, volviendo un poco al recorrido que estábamos haciendo, además del Museo Histórico de Allende, tenemos el Parque Benito Juárez con los lavaderos del Chorro. Sí. Eso además es un parque que está en plena ciudad y pues realmente puedes, mira, ahí está en pantalla, puedes caminar con los niños, hay juegos de niños, hay lugares como apartados en la maleza donde te puedes ir a echar novio y bueno, hay una parte de los lavaderos de Chorro donde justamente las señoras lavaban, antiguamente se lavaba en forma comunitaria. Era el punto de reunión, ¿no? Y era el punto de los chismes, ahora sí que por eso dicen que del lavadero, porque ahí sucedía todo lo que pasaba, se sabía en ese lugar. Y bueno, pues también hay la fábrica La Aurora, que es una fábrica textil que se abandonó. Ahorita fíjate que la hicieron, hay 50 galerías, es un centro cultural de venta de antigüedades. De esculturas también, ¿no? Escultura, pintura, artesanía, en fin, muy bonito. Mira, podemos verlo en pantalla, unos espacios muy grandes, muy agradables y ahí incluso puedes ir a tomar un café, puedes ir a ver, ahí de pronto hacen obras de teatro, mucho teatro. Cuando estuve ahorita en Semana Santa estuvo incluso Nailia Norvin con la obra Los Corderos en el Teatro del Sindicato, el Teatro Ángela Peralta, hay muchísimo que ver. Cuando vaya, compre La Atención, que es el periódico, y se entera de todo. Y venta de arte también, ¿no, Ahí tenemos Claudia? a La Aurora, justamente donde se vende mucha arte, el Museo del Juguete también, es increíble, vaya con los niños, se llama La Esquina, Juguetes mexicanos, popular. ¿no? Juguetes Populares. divinos, casi 1000 de todo el país, no nada más de San Miguel, de Puebla, de Oaxaca, en fin, de todos lados, y los niños salen de ahí pues verdaderamente asombrados de tanta ocurrencia que hay, ¿no? Oye, ¿qué sabes de qué es tan pintoresco, ¿no? En cuanto a sus avenidas, a sus calles, en cuanto a los colores, ¿no? Claro, de las nada casas. más pasear por San Miguel, ya con eso tienes, ya no tienes que ver más. Pero bueno, si quieres aderezarlo con todas estas sugerencias que te damos, pues tanto mejor, porque te vas a ver más. Por ejemplo, el Centro Cultural de Ignacio Ramírez, el Nigromante, no te lo puedes perder, porque además de un centro cultural muy importante, tiene el mural de Siqueiros más importante, uno de los más importantes de México, entonces es fantástico ir ahí, es todo una cúpula pintada, ahora sí que como él le gustaba hacer en las 4 dimensiones, mira, lo tenemos en pantalla. Increíble. Pues realmente muy lindo. Oye, Claudia, ¿visitaste el mercado de artesanías? Dicen que hay uno muy famoso allá. Pues sí, fíjate que las artesanías no visité esta vez porque la verdad luego no me da tiempo de hacer todo. ¿Lo recomiendas? Por supuesto que sí, recomiendo. Mira, San Miguel todo es lindo, o sea, la verdad no puedes equivocar. También la Casa del Mayorazgo de la Canal, que ahí la tenemos en pantalla, que es el Centro Banamex de Cultura, uno de los centros Banamex, porque Banamex la verdad tiene muchos regados por todo el país, afortunadamente. Y bueno, también hay un lugar que a mí me gusta mucho, que fíjate que el Dalai Lama lo declaró zona de paz. Wow. Ahora que estaba hablando Nicté del tema de la espiritualidad, pues yo creo que es muy lindo ir al Charco de Ingenio, que está en la parte alta de San Miguel, donde puedes ver prácticamente toda la ciudad, ahí lo tenemos, y tienes más de 300 cactáceas de la zona, toda la zona es muy desértica, entonces tenemos una variedad de cactáceas impresionantes. Y por último, me quiero despedir con la Cañada de la Virgen, porque para los que les gustan las ruinas prehispánicas, a 15 minutos de San Miguel de Allende muy hay cerca. Unas ruinas, miren nada más qué bonito se ve, además justo con este paisaje árido, pero al mismo tiempo, pues mira, observar los atardeceres de San Miguel es increíble realmente, y ir a ver el atardecer aquí a estas ruinas me parece un gran plan también, muy romántico y además histórico. Mira, puedes ver ahí, fíjate que fue le decían la Casa de los 7 Cielos y era un reloj lunar. Ahí trataban de medir o medían a su manera los ciclos de las estaciones de la luna para ver cuándo era mejor cazar, cuándo era mejor plantar. Entonces es un sitio pues muy interesante de visitar. Que forma parte también de la historia, ¿no? De la historia de nuestra México. historia como mexicanos, por supuesto. Muy bueno, bien. pues un lugar que tiene realmente para todos, para los niños, para los que les gusta la cultura, para los que les gusta comer rico, para los que les gusta lo prehispánico, en fin, ¿no? Hay realmente, además de Cuna de Allende, pues creo que es mucho más San Miguel de Allende, para todos los mexicanos, un lugar obligado para conocer. Muchas gracias, como siempre, estos recorridos maravillosos y qué mejor conociendo nuestro país como debe ser a través de toda la historia, tradiciones, cultura y por supuesto también de la gastronomía. Gracias como siempre, Claudia. A ti, Paola. Te esperamos muy pronto.